después de estudiar en el seminario, me di cuenta que había aprendido muchas cosas. Sin embargo, salí enseñando lo que aprendí. Y a raíz de las situaciones que iba viviendo, me di cuenta que tenía que volver a abrir mi Biblia. Y entonces me di cuenta que siempre hablaba del castellano. Y empecé a tener que prestarle atención al griego. Y el griego te cambia la vida. El hebreo te cambia la vida. Pero no porque tengas que dominar el griego o el hebreo, sino porque con solo tener un interlineal y un diccionario como el de Vine, de Tuggy, ya te cambia la interpretación. Los textos empiezan a ser claros dentro de la Biblia, pero también enseña a salir del sistema protestante, porque el protestantismo salió del catolicismo y el catolicismo fue el movimiento que presentó este concepto que Agustín de Hipona, cuando escribe La ciudad de Dios, reemplaza a Israel con la iglesia. Y eso es lo que hacemos de mal. Fíjense ustedes cuántas veces van y buscan un pasaje del Antiguo Testamento para predicar el domingo. Y no edifican a la iglesia con eso, porque le dicen media verdad y media mentira. Alguien va al Salmo y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese hermano no estudió cristología, porque el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Una vez que está la encarnación, nunca más aparece el ángel de Jehová. Y evidentemente tomamos el Salmo 23, que nunca fue escrito para la iglesia. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero perdón, ¿vos te diste cuenta que Pablo dice hambre, frío, desnudeces, persecuciones, azotes, cárceles? Le dice a Timoteo, has seguido mi conducta, mi fe, mi propósito, mi longanimidad, las aflicciones, las persecuciones. Chicos, algo está fallando en nuestra interpretación bíblica. Y lo que está fallando es la hermenéutica. ¿Se entiende, René? Sí, sí, la verdad es que se comprende, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta cuando escribe San Agustín sobre el reino de Dios y el reino terrenal, Sí. hace una gran diferencia ya dentro de lo que es la interpretación misma de la política Sí. terrenal y los gobiernos que existen tanto en la política terrenal, así también como los gobiernos, el gobierno no terrenal, sino en lo espiritual, porque ahí se nota la explicación tácita en base a la palabra de Dios que existen pues gobiernos tanto dentro del margen terrenal que vendría a ser las monarquías en su momento, y luego se refiere exclusivamente a los gobiernos espirituales, que es el bien y el mal. ¿No? Exactamente, Entonces, exactamente. Pero al darle, acuérdense, 320, 325, Constantino se une con ese grupo de cristianos y eso va a ser el inicio de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese movimiento, a la muerte de Constantino, empieza donde la Iglesia ahora quiere tener dos gobiernos, que Cristo siempre lo prohibió. Y es, gobernamos terrenalmente y espiritualmente. Y todas las religiones tienen que estar debajo de la Santa Iglesia Católica. Entonces, todos esos procesos, cuando sale Lutero, y en ese periodo del siglo XVI, lo que vamos a encontrar es precisamente confusión. Volver a la Biblia era lo importante, pero acuérdense que Lutero seguía pensando que la transustanciación era una realidad. Entonces, muchas cosas quedaron en la historia y nosotros hoy leemos muchos libros, pero nos falta hermenéutica. Podemos hablar de todos los escritores,
Podemos hablar de escritores, doctrinales, escritores espiritualizantes de la Biblia. Podemos hablar de todo lo que conocemos, pero en el momento de la hermenéutica hacemos agua. Y cuando enseñamos a la gente, al pueblo de Dios, solo se alimenta con la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso estas preguntas que les estoy haciendo, para que podamos tratar de interpretar bien la Escritura. Si hay preguntas, vamos a las preguntas. Y si no, terminamos con unas preguntas más que yo tengo. Muchas gracias, Pastor. No, René, por favor. Un placer. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está Ismael? Bien, Tengo bien. unos inconvenientes para llegar a tiempo. Estoy volviendo de un viaje y pasaron muchas cosas. Pero bueno, Bien. muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Realmente estudiar la Biblia a profundidad es otro escenario. Tenemos Bien. justamente la intención con toda la carrera del Dios Pastoral de volver a la Biblia, sí, en algún punto, porque siempre tropezamos con el tema de la tradición de la denominación. Las denominaciones tienen una tradición, con lo cual llegan justamente al aula, y esto llega a ser interesante, ¿bien? Cuando quedan confrontados con la Biblia, realmente abren sus ojos, ¿bien? Y no vuelven a ser los mismos. Realmente es Exactamente. muy curioso es el escenario de los pastores que están ingresando a la carrera de liderazgo pastoral aquí en Bolivia. Hay casos muy interesantes. Pero bueno, muchas gracias, Ismael. Tal vez los pastores que están de la carrera, tal vez tengan alguna pregunta en concreto. Quiero darles más Bien. paso a ellos. Bien. Gracias, Vladimir. Contás conmigo en lo que necesites. Sin dudas. Bien, adicionalmente también le vamos a compartir, no tengo la dirección o los teléfonos de todos los hermanos, pero se lo vamos a compartir al pastor Ismael, a todos los hermanos del grupo y al pastor Nelson también, para que puedan acceder a la grabación. Nosotros disponemos de una biblioteca virtual en donde vamos grabando las sesiones de estudio y también tenemos material de consulta. Así que todo lo que ustedes pregunten va a quedar grabado para después repasar también. Incluso la primera sesión queda grabada y la vamos a subir. Muchas gracias. Bien, gracias, Alberto. Bueno, Perdón, sé una que, pregunta. sí, y sé que Perdón. Norma, bendita, que ese es el apellido, no porque seas creyente, es bendita, dice, pero tiene unos amigos que estudiaron en el seminario Río de la Plata en Argentina, que es un seminario de las Asambleas de Dios. Así que si quiere presentar a sus amigos, Norma. Y la pregunta mientras... Nicolás Budassi estuvo en todo el en la primera parte de la reunión. Lamentablemente en esta segunda no puede entrar porque tiene un tema de trabajo, pero bueno, quedó con la promesa de volver a ingresar. Está ahí Mirta Balcázar, se presentó Mirta Balcázar, ¿no? Sí. Y después está Graciela, la tenemos a Andrea, lo tenemos a Esteban, estamos, bueno, todos atentos, escuchando, están todos muy expectantes. Bueno, gracias, Norma. Una bendición, sí. Había un hermano que iba a hacer una pregunta también. Ahí lo veo a Rubén, el esposo de Mirta. Te recuerdo, Rubén, fonoaudióloga, espejo, practicando. Te queremos ver en la graduación. Muy bien, tal vez Ismael, estoy enviando un grupo, el enlace de uno de los grupos de la universidad. Bien, este enlace está abierto. Bueno, eso espero. Bien, les envío este enlace para poder ser parte de la comunidad de uno de los grupos de comunidad universitaria. Bien, ahí compartimos varios recursos también. Por cierto, siempre estábamos con el tema de algún tipo de apoyo hacia varios ministerios, y de mi parte tengo una biblioteca no pequeña,
Actualmente manejo unos 15.000 libros de estudio bíblico que están así ordenados, pero en realidad son muchos más que tengo a disposición. Amén. Entonces, cualquier recurso que necesiten, también les apoyamos desde este enlace. Bien. Bien, bien. Sí, nosotros en la biblioteca nuestra, Vladimir, tratamos de no tener libros que tengan posturas, digamos, amilenialistas, porque fue hecha para estudiar las bases doctrinales de por qué no somos justamente amilenialistas o pactistas. Pero subimos material cuando hace falta, puntualmente de Hendrickson o de alguno de esos autores de la Subcomisión de Literatura Reformada de la Iglesia Presbiteriana, pero que es quienes más han escrito en ese tiempo sobre comentarios bíblicos. Pero bueno, esa es un poquito la diferencia con nuestra biblioteca. La tuya debe tener de todo, de tapa a tapa, de la A a la Z. Al ser el tema académico, es necesario que tengamos una cantidad variada de material. Exacto. Pero justamente durante este módulo, le comento brevemente, los estudiantes de la carrera de Liderazgo Pastoral, este segundo semestre, han logrado justamente al menos revisar, aunque brevemente, autores como MacArthur, comentarios de MacArthur, Samuel Sí. Pérez Millos. También tenemos a William Barclay, Mundo Hispano. Entre otros, vimos historia también, parte del contexto judío, y eso también creo que les gustó mucho a los pastores. Vimos el templo de Alfred Edersheim y usos y costumbres también del mismo autor. Les Sí, gustó sí. mucho, realmente es Son muy buenos, interesante. son buenos para informarse. El problema es que cada vez que un estudiante lee tantos autores, sigue perdiendo de vista la hermenéutica. Y se va quedando con esas ideas y cuando predica, expone la palabra, presenta todo. Pero cuando vos presentás todo, el problema que se te plantea es, ¿cuál es lo correcto? Entonces, necesitamos exponer a cada autor con sus conceptos los textos con los cuales está contradiciendo la palabra de Dios, y entonces es más fácil que encuentren cómo elegir el método de hermenéutica para interpretar. Pero bueno, eso es un trabajo que a mí me llevó 40 años. Lo tenemos a René con una pregunta. Pastor Ismael, buenas noches. Sí, René. ¿Cómo están? Sí. Nelson, pastor. Bueno, el método, ¿me escucha, pastor? Sí, te escuchamos un poco, pero se ve que estás caminando o haciendo algo y se pierde por momentos. A ver, un momento. Ya, ¿me escucha mejor, pastor? Sí, sí, quédate quieto y te escuchamos. Para mí, la mejor forma de interpretación bajo la vista de la hermenéutica, para mí es el textual, ¿no? Sí. Por eso siempre voy recalcando que se vaya a 5 versículos mínimamente, cuando se quiere sacar una interpretación, e ir al griego, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante, por eso, como habíamos hablado, pastor, más antes, la palabra de Dios está inspirada en el griego koiné y en el hebreo arameo. Entonces, es inverosímil el manejo del griego. Por ejemplo, y otro punto más, ¿no, pastor, que estábamos hablando, es que las traducciones justamente no lo hicieron teólogos, ¿no? Es por eso que hay muchas fallas en la. Entonces, bajo este aspecto, por ejemplo, para mí, cuando se habla de la bestia, Apocalipsis 13, versículo 1 habla del anticristo y el 3, Apocalipsis 13 habla del falso profeta. El falso profeta. Apocalipsis 13, 1 habla de la bestia. Para mí lo adecuado sería, en el griego se usa la palabra ferión. Y ferión, para mí, la ferión tendría que ser serpiente, pastor, ¿no? Porque de alguna otra forma, ¿qué opina, pastor? Bueno, y generalmente si el espíritu hubiera querido que diga serpiente, hubiera usado la palabra parofidio, pero es una probabilidad. Lo que pasa es que quien realmente impulsa la aparición
es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, pero está impulsando una persona. Por esa razón, los traductores no utilizaron serpiente. Buenas O noches. sea, pastor, ya, bueno, pastor, con esto termino. Entonces, ¿cuál sería la traducción en este caso, no? Sería, ¿está bien bestia, pastor? Porque, Se podría, ¿cómo- cómo- se podría argumentar por otro tipo de palabra, pero el traductor relacionó el libro de Daniel con la cuarta bestia, y por eso el término bestia se utiliza, porque precisamente en la historia de Daniel, primero es una imagen, cabeza de oro, o sea, lo que el mundo ve, pero cuando va a los animales, es el carácter con que Dios los ve, como animales. ¿Está bien? Y por eso se quedó la idea de la palabra bestia. Se prefirió la palabra bestia. ahora, pastor, el número 666 es la marca de la bestia, ¿no? Pero en otros textos que he ido revisando, es el 619, ¿no? Entonces se va igual variando, ¿no? Se va cambiando de alguna otra forma, pastor. No estoy Sí, bien. sí. Por otra parte, sí. ¿no? El gran problema, y esto creo que es muy importante también que lo abordemos, el viernes va a estar un filósofo hablando justamente de la filosofía tomista y la teología bíblica. Sí. El gran problema del catolicismo, y esto se los adelanto, queridos hermanos, es que se cambió a Jesucristo por Aristóteles, ¿no? Entonces, la teología católica es más filosofía que teología, ¿no? Entonces, ese es el gran problema hoy en día, la teología de la liberación. Imagínense la teología queer. Hay diferentes teologías liberales que sobre todo empiezan en Immanuel Kant, pero que de alguna otra forma es más filosofía que teología. Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? Con diferentes doctrinas que a veces tenemos en diferentes denominaciones, pastor. Sí, sí. Buenas noches. Bien, tenemos la pregunta de René y luego Ramírez, Santos Ramírez. Gracias, mi hermano. A ver, pastor, lo siguiente, tomando en cuenta la hermenéutica, ¿no? Sí. Nosotros dentro del margen de la vida cristiana, obviamente hemos ido estudiando la Biblia de manera literal, llevando un análisis en base a la oración, ¿me entiende? En base a la oración, pidiendo que Dios nos ilumine y pues nos muestre lo que realmente nos quiere decir mediante su palabra. Ahora, esto lo hacemos los cristianos, particularmente yo soy abogado. Estoy adentrándome a lo que es la palabra de Dios para estudiar dentro del margen de lo que es la técnica. Acá viene la pregunta, ¿no? La hermenéutica. Sí. La pregunta es lo siguiente. Cuando hacemos el análisis del Salmo 23, Sí. y nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toda mi vida de cristiano, llegué a pensar de que de la mano de Dios siempre voy a estar en lugares de delicados pastos, como dice la palabra. Sí. Tomando en cuenta que en ese momento el rey David, pues hacía una analogía y hacía una interpretación de Dios y del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, René, ¿te puedo parar ahí? Dígame. Yo te pregunto, 1 Corintios 10:32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuando David escribe, está bajo la ley mosaica. Bajo la ley mosaica, toda persona que cumpliera la obediencia, Deuteronomio 28, tenía las bendiciones. Podía pensar de esa manera. Entonces, cuando vos haces esa argumentación, estás perdiendo de vista esto que te estoy marcando. Primero,
El mismo libro de Proverbios está bajo un período de la ley mosaica. Cuando dice que la oración del impío es abominación a Jehová y la oración del justo es algo agradable, ¿quién es el impío y quién es el justo? No tiene que ver con la iglesia, porque en la iglesia no todos somos justos, porque tenemos la justicia de Cristo imputada. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. O sea, el problema no es el Salmo 23. El problema es el contexto hermenéutico del Salmo 23. Y el contexto hermenéutico es el problema nuestro. Porque ves que yo ahora te digo estas cosas y ahora se te abre el entendimiento y decís, claro, es cierto que si Dios me está guiando voy a estar así. No, bajo la gracia no. Pablo le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y la idea es la ración diaria. Por supuesto que los creyentes tenemos más que eso. Y por supuesto que vamos a vivir eternamente con Dios. Pero esas coincidencias para con la nación de Israel, no hay que mezclarlas con la nación que es la iglesia, una nación, un pueblo santo, un sacerdocio. Y además, las promesas son que van a heredar la tierra. Nosotros no heredamos tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y todos esos contrastes entre lo prometido a Israel y lo prometido a la iglesia y lo prometido a los gentiles, no lo manejamos siempre. Entonces, ¿de qué hacemos exégesis? Del texto. ¿Y cómo acomodamos el texto? Con algunos textos que coinciden en el Nuevo. Pero esa no es la hermenéutica. Esa es la forma en que yo justifico tomar ese salmo y presentárselo a los hermanos. Hay gente que predica del sermón del monte, creyendo que es para la iglesia. Hay montones de personas que han escrito miles de libros sobre parábolas aplicándolas a la iglesia cuando nunca fueron dadas para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se acomoda, se mutila el texto para que diga lo que quieren que diga. Un ejemplo simple, el hijo pródigo. ¿Cuántas veces escuchaste que es un mensaje para la vida eterna, para salvación? Y ninguno se da cuenta que el hijo siempre fue hijo y nunca dejó de ser hijo, por eso su padre corrió a abrazarlo. Y sin embargo, bajo la gracia, o sos un hijo del diablo en Adán, o sos un hijo de Dios por recibir a Cristo. Esas cosas no se enseñan. ¿Por qué? Porque venimos del protestantismo que tomó lo mismo que el catolicismo había tergiversado. Y ahí estamos. Hablamos de el sembrador salió a sembrar y hablamos de la tierra, de los 4 tipos de tierra, porque la semilla es la misma. Pero él dice, cuando le preguntan los discípulos, pero perdóname, ¿por qué le hablas en parábolas? Para que ellos no entiendan nada, no se salven, se endurezcan sus corazones, pero ustedes sí van a saber qué quiere decir. Porque esa era la actitud de los judíos cuando lo escuchaban a él. Pero no es el mensaje de la iglesia. La iglesia predica el mensaje a 2 corazones, porque no sabemos quién está elegido que tenga el cartel. Le predicamos al inconverso, que está muerto en delitos y pecados, cegado su entendimiento para que no le resplandezca el evangelio, y además no entiende nada de las cosas espirituales, y está bajo el maligno. Como dice 1 Juan 5, acunado por el maligno, arrullado. Por lo tanto, el lugar va a ser el infierno, el lago de fuego y azufre. Y el otro grupo es el grupo de los elegidos por Dios, que no sabemos quiénes son, pero que en algún momento Dios va a usar su palabra para que se convierta. Si lees segunda Tesalonicenses 2:13, René, se te va a abrir el entendimiento de cómo es el proceso de salvación hoy. El proceso es así. El Espíritu Santo tiene santificado, apartado al que va a ser salvo. Lo tiene santificado, el texto es puesto aparte porque esa persona le pertenece a Dios desde el pacto eterno, antes de la fundación del mundo. Y para que Satanás no le quite la vida y no haga nada fuera del plan de Dios, lo tiene separado. Le llega el evangelio de la gracia, el que nosotros presentamos.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Pero esa fe para creer te la da el Espíritu Santo en el momento que Él tiene separado para eso. El que dirige la obra de santificación sigue siendo el Espíritu Santo. Salvación sigue siendo el Espíritu Santo. Cuando le damos al hombre la responsabilidad de predicar, el hombre se cree que es el que salva. ¿O no escuchaste decir, vamos a ganar esta ciudad para Cristo? ¿Quién te dijo que la ciudad es para Cristo? Me estás sacando conceptos del Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dice a Pablo que no tenga miedo, sino que predique, porque tengo mucho pueblo al que le tenía que predicar Pablo. Entonces, el que sabe quiénes son salvos es Dios. El que sabe cuándo van a ser salvos es Dios. Y nosotros solo somos instrumentos que presentamos el Evangelio. Y no tenemos la responsabilidad de que se conviertan, porque eso es una obra de Dios. Por eso está tan mal fanfarronear, perdón el término, acá en Argentina quiere decir sentirse orgulloso. Sí, porque yo fundé tantas iglesias, porque tantos se convirtieron. Querido, sos un instrumento. No sos nadie. El que salva es Dios. Gracias. Tenemos una pregunta de Ramírez. Voy a dejar, exacto. Bien, tenemos una pregunta de Santos Ramírez y nos quedan 8 minutos y medio. Bien. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitar a Ismael y a todo el equipo desde allá de la Argentina. Es un gusto. Nosotros somos pastores, pastoras, líderes, estudiantes de una universidad acá en La Paz, Bolivia. Y agradecer a Licen que nos ha dado una oportunidad excelente de experimentar un escenario tan distinto a lo que normalmente se suele hacer en aula virtual o en aula presencial. Yo tengo solo 2 preguntas en base a lo que ha dado en la primera parte, aunque entiendo que falta una, nos quedamos en la 19. Con referencia a aquello que dice diferencias en el uso bíblico de la palabra misterio y las parábolas que nunca fueron dadas a la iglesia. La recomendación es que para entender la Biblia debemos entender estas diferencias, ¿no? Eso es lo que he entendido esta noche. Pero mi inquietud está en preguntarme, hay un capítulo en los Evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 13. Sí. Y en lo sustancial está hablando Jesús en parábolas, pero les está hablando para explicar lo que es el reino de Dios. ¿A quiénes? ¿No? ¿A quiénes? Entonces, a los ¿A discípulos. quiénes les explica? A los discípulos. ¿Y a los judíos, claro, al resto que escuchaba? No, pero ahora viene acá precisamente, quiero responder a eso. Mateo 13, 34 dice, más adelante dice lo que es a los discípulos. En Mateo 13, 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. ¿Ya? Sí. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué salmo es ese? No es salmo, está en Mateo 13, 34. Estamos en el mismo capítulo. ¿Pero qué salmo es el que está citando? No, es exactamente por eso reitero, es el versículo 34, estoy permaneciendo en Mateo. Ahora, sí. Lo que yo quiero un poco entender es, si ahí cita el Salmo 78. Exactamente. No, yo sé, pero está bien, está en el Salmo, pero lo que estamos viendo aquí es, si no entendemos las parábolas, es mucho más profundo el tema de las parábolas, por lo menos hasta donde hemos entendido.
Sí, pero te El falta tema de leer las Isaías parábolas- 6. Pero Santos, te falta Isaías Sí. 6. Isaías 6 es el primer pasaje que cita el Señor porque dice que era para endurecer el corazón de ¿quiénes? De los judíos. No tiene que ver con la iglesia. En Mateo 12, los judíos deciden matar a Jesús. Ya le dijeron que él tenía la capacidad de sanar y de echar demonios porque era Belcebú. Ese fue el rechazo total. El Pero contexto. por eso, esta diferencia que se explica, Ismael, cuando se señala que las parábolas que nunca fueron dadas a la iglesia. Exacto, ¿No es porque la cierto? iglesia no existía. Pero no, está bien, ya, ok, de acuerdo. Esa para hoy se extiende para la iglesia de hoy o se quedó allá. Es que yo te pregunto, si yo agarro Joel, ¿quedó en el Antiguo Testamento o está en la iglesia? Joel, No, pero a ver, no, pero lo que te quiero decir es que lo que está en el Antiguo Testamento está relacionado con dos etnias, judíos y gentiles. Te hago una pequeña ilustración. Capítulo 3, creación del hombre y de la mujer. Hasta el capítulo 11, Dios trata con una sola etnia, gentiles. No existe nada más que gentiles. Capítulo 12 llama a Abraham para formar una nación. Desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 2 de Apocalipsis, de Hechos, todo el tiempo está tratando con los judíos. Del capítulo 2 en adelante trata con un nuevo cuerpo que se llama iglesia. Esa iglesia está formada por judíos y gentiles que reciben a Jesús como Salvador. Por lo tanto, lo que tenés antes de Pentecostés es información del ministerio terrenal de Jesús a los judíos. Entonces, por esa razón, cuando tengas que estudiar parábolas para explicarlas, este aspecto de la hermenéutica no lo podés eliminar. no, nadie va a eliminar la hermenéutica. O sea, si queremos encontrar los puntos, esos 20 que se nos ha planteado que debemos conocer sí o sí para entender la Biblia, sería grave decir, no, esas parábolas quedaron para ese entonces y ya no sirve para la iglesia de hoy. O sea, sería grave eso, porque gran parte de las profecías sí se han cumplido con Jesucristo. Claro que sí. Pero hay otra parte de las propias profecías han quedado para este tiempo. Por eso esas corrientes premilenialistas, postmilenialistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pero yo veo que es un bosquejo interesante para tomarlo en cuenta y creo que ese es el ánimo de nosotros. La gran ventaja que nos da esta universidad es no enfrascarnos ni hacernos caballos pucheros, sino más bien reflexionar críticamente e intentar encontrar la verdad que viene de la palabra. O sea, ese creo que es como usted decía, ¿no? La semilla es la misma. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos al lado del camino o cuántos de nosotros somos pedregales o cuántos de nosotros somos espinos o cuántos de nosotros seremos tierra buena? Bueno, eso pero dependerá, digamos, cuánto estamos decidiendo. Santos, eso que estás haciendo de tomar esa parábola para tratar de decir de nosotros, ese es un error hermenéutico. Yo la única cosa que puedo utilizar para edificar la iglesia es, primero que nada, la revelación apostólica. En segundo lugar, sí tomo, porque la Biblia me dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir. Ya sabemos ese texto de 2 Timoteo 3. Romanos 15 también nos da el mismo ejemplo de que con la consolación que produce la escritura, el consejo, nos estimulamos unos a otros. Pero yo tengo que explicar, primero, que cuando saco un texto del Antiguo Testamento, tengo que decirle a los hermanos cuál es el contexto, por qué fue dicho. Esto se va a cortar, así que podemos entrar de nuevo, ¿les parece? ¿O cuánto tiempo falta? No, menos de un minuto. Menos de un minuto. No, Perfecto, Conectémonos. excelente. Vamos de nuevo. Ese un minuto lo aprovechemos, Ismael, a ver. Entramos, Sí, ahora La nos respuesta conectamos. no es se tanto corta y entramos mía. en el mismo Por enlace. ejemplo, la palabra del sembrador está en Mateo 13, 18 y está explicado. O sea, no es que estemos haciendo a un lado la hermenéutica, absolutamente para nada.
La explicación No, no. para la parábola del sembrador está en Mateo 13:18 y explica claramente, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y Esperá. no la entiende, viene el malo Pero- y arrebata lo que fue sembrado Otro en enlace. su corazón. Se acaba, Santos. Esperá que ahora te lo contesto. Entramos en el